Bendito Señor, Dios nuestro, Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos que podemos encontrarnos ante su presencia en esta mañana. Le hemos tributado alabanza con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestro cantar, adorándole, Señor, desde nuestro corazón. Hemos querido hacerlo con integridad, con sinceridad, con una limpia conciencia, con entendimiento de su grandeza, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestro limitado entendimiento, conocimiento. Pero hasta donde podemos ver, Señor, hemos querido reconocer su majestad, reconocer su grandeza y tributarle alabanza y adoración. Ahora queremos reconocer su autoridad, Señor, en su palabra, la autoridad de la voz suya, allí en el registro de las Escrituras. Y queremos pedirle que por su Espíritu Santo, Señor, edifique nuestras vidas, nuestra fe, fortalezca nuestra fe, profundice, haga usted su obra, Señor, en nosotros para que esa obra que ha venido usted realizando a lo largo del tiempo sea más firme, más estable, para gloria suya todo esto, Señor, y para que podamos llevar el tipo de vida que usted quiere que llevemos sobre esta tierra. En Cristo Jesús le damos muchas gracias, Señor y Dios nuestro, por este privilegio, por esta bendición. Amén. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que el reino de los cielos era como un maestro, era semejante a un maestro, a un escriba que sabía sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Él les dijo, todo escriba docto, esas fueron las palabras por lo menos como la tenemos en nuestras versiones, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos encontraremos así, con que hay cosas nuevas y cosas viejas. Y hay que saber cómo ver cómo encajan una con la otra, cómo ninguna contradice a la otra, cómo en qué momento esto es útil, en qué momento esto otro viene a ser importante para un determinado instante de nuestro vivir. Hoy vamos a hablar acerca de 3 momentos en la historia de la redención. 3 momentos particulares en la historia de la redención. La palabra central quizás allí sea redención. Redención. Y cuando pensamos en redención, esa palabra nos debe comunicar rescate, salvación, liberación. Redimir era rescatar a alguien, salvarlo, rescatarlo. Generalmente alguien que estaba en esclavitud, alguien que estaba en una situación de la cual no podía liberarse por sí mismo. Necesitaba que alguien viniese y lo liberase. Entonces la redención habla sobre ese hecho. Y vamos a considerar 3 momentos en esta mañana, en el mensaje quiero decir, que aunque parecen, a primera vista parecieran estar separados y no tener una relación tan estrecha unos con otros, cuando los miramos más atentamente, veremos que están muy relacionados, íntimamente relacionados y tal vez incluso fusionados unos con otros. Tenemos esta mesa hoy dispuesta para celebrar la Cena del Señor. Muchas iglesias hoy, primer domingo del mes, también están, están reunidas para ese propósito. La iglesia de Cristo
celebra esta ordenanza, la Cena del Señor, esta ordenanza, cada cierto tiempo. Algunas congregaciones la toman una vez al año. Otras congregaciones lo hacen trimestralmente. Otras, como nosotros hasta ahora, lo hacemos mensualmente. Y otras no tienen ninguna periodicidad establecida. De vez en cuando lo celebran y de repente pasan un tiempo sin celebrarlo y después lo vuelven a celebrar. Nosotros como congregación, repito, hasta ahora tenemos la costumbre, acostumbramos realizarla al principio de cada mes. La palabra de Dios no establece un mandato específico de que se haga cada tanto tiempo. Y de allí tenemos la libertad para decidir cuándo tomarla. Sin embargo, la iglesia del primer siglo, todo parece indicar que los cristianos de los primeros tiempos la celebraban inclusive toda vez que se reunían, semanalmente. Cada vez que se reunían, al parecer, comían el pan y el vino. Eso es lo que parecen indicar los registros de esos tiempos. Ahora, más allá de la frecuencia de cada cuánto tiempo debemos participar de la ordenanza, de la Cena del Señor, quizás lo más importante encuentro es considerar qué significado debe tener para nosotros. ¿Cómo debemos mirarla? ¿Cómo debemos acercarnos a ella? ¿Qué valor debe tener esta ordenanza del Señor para nosotros? ¿Por qué el Señor la instituyó? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Hacia qué apunta? Y yo le invito a considerar lo siguiente en primer lugar, mis hermanos. Creo que un primer momento, porque entonces hablar de la cena es hablar de redención, un primer momento en la historia de la redención lo encontramos en la primera Pascua, en la celebración de la primera Pascua. La Pascua, eso no tiene que ver con Navidad, por si acaso. Olvídese eso, corte esa. La Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La Pascua tiene que ver con eso, con el Señor que liberó a su pueblo de la opresión y de la esclavitud que por más de 400 años tenía allá en Egipto. La Cena del Señor nos habla de redención, repito, de salvación, de rescate, del rescate que el Señor Jesucristo obtuvo por nosotros al entregarse en la cruz del Calvario, al morir en nuestro lugar. Al morir en nuestro lugar. Que si el Señor no muere como murió, entonces somos nosotros los que tenemos que morir. ¿Ve? Pero Él murió ocupando nuestro lugar. Su cuerpo fue maltratado, expuesto públicamente al escarnio público, repito. Su sangre se derramó sobre el madero. Pero la primera escena que nos presenta la Biblia, así plena de significado, de redención, la encontramos en la primera Pascua, repito. En la primera Pascua. En el relato, en el registro, en lo que Dios instituyó al liberar a su pueblo aquella noche, aquel día en que lo sacó de Egipto. Y por lo menos para nuestros fines, en el día de hoy, vamos a considerar ese como el primer momento en la historia de la redención. Podríamos mencionar, bueno, Dios sacrificó un animal para vestir a Adán y a Eva que estaban desnudos por su pecado. Sí, allí también hubo un derramamiento de sangre. Podríamos mencionar que Abraham tuvo que sacrificar un cordero cuando
Dios le dijo, bueno, no le entregara a su hijo. Sí, también ahí hubo un cordero que se entregó. Pero no se había instituido algo todavía formalmente, como cuando sucedió con la Pascua. Y la historia de la Pascua, de esa primera Pascua, está en Éxodo capítulo 12, en los versos 1 al 27. No lo vamos a leer en detalle, pero téngalo allí, márquelo, luego lo lee en casa. Éxodo 12, del 1 al 27. El contexto es bastante conocido de todos los creyentes. De todos los creyentes, inclusive los que no son creyentes, conocen el contexto de la historia. El pueblo de Israel ha estado en Egipto, entró, usted sabe, con Jacob, con José, entraron en abundancia, entraron cómodamente, los trataron bien, entraron en comodidad, fueron bien recibidos, pero de repente con el pasar del tiempo, las circunstancias fueron cambiando, los egipcios comenzaron a mirarlos con reojo, ya no les caían bien y entonces comenzaron a incomodar a tal y finalmente dijeron, no, tenemos que someter a esta gente porque se están multiplicando, nos van a robar el país. Y así fue como los egipcios terminaron sometiendo, oprimiendo, esclavizando, pero en una esclavitud dura, cruel, a los descendientes de Abraham allá en tierra de Egipto. Se encontraron pues en tiempos, llegado Moisés, el pueblo se encontraba, nacido Moisés, el pueblo se encontraba sometido a una dura y cruel esclavitud. Dios envía a un representante suyo en la persona de Moisés, un libertador en la persona de Moisés. Y Moisés actúa por mandato de Dios. Y Moisés se presenta delante de Faraón repetidas veces por mandato de Dios. Y comienza la historia, a venir y a caerlo, la presión. Comienza la historia de la presión de los juicios del Señor sobre Faraón para que deje ir al pueblo de Dios. Y comienzan las plagas. ¿Recuerda? ¿Recuerda cuántas plagas? 7 no. 10 plagas. 10 plagas. Y comienza una, pan, 2, pan. Y cada una como que va quebrando algo. Y cada una va quebrando algo. Y cada una va y van pam. Y llega un momento en que le dicen los siervos de Faraón, deja ir a esta gente, ya Egipto está destruido. ¿Hasta cuándo? Y es que Dios fue quebrando, doblegando la soberbia, destruyendo hasta... Finalmente, Dios dice, voy a enviar una última plaga, la 10ª plaga. La 10ª plaga. Y después de esta plaga, Faraón les va a decir y su gente les van a decir que salgan, que se vayan. Los va a libertar, los va a dejar ir. Ese es el contexto en que nos encontramos. El pueblo de Israel está a punto de alcanzar redención, al punto de alcanzar la liberación con estos juicios del Señor, con este último juicio del Señor, con esta última plaga que ha de caer sobre Egipto. ¿En qué consiste la plaga? La 10ª plaga. Que la misma presencia del Señor va a pasar a medianoche y le va a dar muerte a cada primogénito, a cada hijo mayor de cada familia y de cada animal en todo el país de Egipto. Esa era la 10ª plaga. Y Dios dijo, va a haber un llanto, un llorar en todo el país como nunca ha habido y como nunca lo habrá. Va a haber luto, va a haber llanto, va a haber consternación en toda la nación, porque en cada casa va a haber un muerto y va a estar la familia llorando. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, que sacrifiquen un cordero, que tomen un cordero perfecto y sin defecto,
que vacíen la sangre, del cordero en un tazón, en un lebrillo, que agarren luego unas ramas, un hisopo, y con esas ramas van a untar arriba en el dintel de la entrada de la puerta y a los lados en el marco. Que coloquen señal de sangre en la puerta, en el marco acá, en el dintel arriba y en el marco del otro lado. Porque a medianoche yo pasaré, pero en las casas donde yo vea la sangre, dice, yo pasaré y no habrá mal allí. Y no habrá problema, no habrá muerte allí. Por la sangre derramada y por la señal de la sangre, las familias estarían seguras. Esa es la señal de redención que vemos allí. Y ellos tuvieron que hacerlo así, puntual y estrictamente, como el Señor les dijo. No solamente eso. Luego, el cordero tenían que comérselo. Tenían que comerse la carne del cordero. La sangre la colocaban, la sangre la vertían, la sangre la colocaban como señal, pero el cordero tenían que comérselo completamente. Y decían, la orden era, el mandato era, si el cordero es muy grande, la familia pequeña, bueno, póngase de acuerdo con el vecino de al lado, inmediato, el vecino inmediato, y entre las dos familias se comen el cordero. Que no quede nada, se lo tienen que comer totalmente. Y se lo tenían que comer con hierbas amargas. La simbología de la amarga esclavitud de la cual estaban a punto de ser liberados. Y se lo tenían que comer de pie, y vestido, y el zapato puesto, y con el bordón inclusive en la mano, como que, y rápidamente, como quien dice, tengo que comerme esto rápido porque estoy a punto de salir. Y esa fue la ordenanza de esta primera Pascua. Y luego el Señor les dice, para ustedes, este va a ser el primer día del año. Si hasta ese momento el año comenzaba en otra fecha, la celebración del cumpleaños, en otras palabras, permítame expresarlo así, era otra, dice, a partir de ahora, este va a ser el día en que ustedes cumplen años. Este va a ser el día del primer día del año para ustedes, el primer mes del año para ustedes. Y van a hacer esta celebración por todas las generaciones de aquí en adelante. Para que nunca se olvide que el Señor hizo redención, hizo diferencia entre los egipcios y ustedes y los rescató de esa servidumbre. Allí vemos ese primer momento de redención en la historia. Dios es un Dios redentor. El Señor Jesucristo es nuestro redentor. Pero ese primer momento de redención lo vemos allí retratado en la historia de la Pascua, de esa primera Pascua. ¿A quién representa ese cordero y esa sangre que se colocaba sobre el dintel? ¿A quién anuncia? Al Señor Jesucristo, definitivamente, al Señor Jesucristo. ¿Ves? ¿Quién es el Cordero de Dios? Así lo llamó Juan el Bautista. Cuando Juan habla acerca del Señor Jesucristo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura representativa siempre ha sido el Cordero. Y el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, quien con su sangre trajo redención para todos los que creen. Lastimosamente, el pueblo de Dios, como muchas veces la mayoría de las personas y la mayoría de nosotros nos olvidamos de las cosas importantes, el pueblo de Dios se olvidó luego de la Pascua y dejó de celebrarla. Y usted sabe, cuando entró en la tierra que Dios le había prometido, se corrompió, se apartó del Señor. En los tiempos de Josías que fue un buen rey, Josías que logró una restauración y un avivamiento espiritual, dice la Biblia. Josías dijo, vamos a celebrar la Pascua. Y dice, desde los tiempos de los jueces no se celebraba la Pascua.
hasta que en los tiempos de Josías nuevamente se celebró la Pascua. No sé qué pasó en el transcurso de los años. Me refiero con relación a la Pascua. Eh, Salomón construyó el primer templo. Los descendientes de Salomón se corrompieron. Los reyes, quiero decir, unos más, otros menos. Finalmente vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó y acabó con ese templo. Cero Pascua, supongo, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando los judíos regresaron a su tierra nuevamente, en los tiempos de Ciro, rey de Persia, y de allí hasta que llegamos al Señor Jesucristo, en los tiempos del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Celebraba la Pascua corrientemente cada año. Y ahí llegamos a un segundo momento en la historia de la redención. Hay por lo menos registro de 3 Pascuas que el Señor Jesucristo celebraría con sus discípulos. Recuerde que la celebraban una vez al año. Y sobre todo encontramos el registro de esta última Pascua. El Señor tuvo con sus discípulos, celebró con sus discípulos. De manera práctica, es una cena. De manera práctica es una cena, no es un culto lo que ellos celebran, es una cena. La Pascua la celebraba cada familia en sus casas, una cena, una comida especial en honor al Señor que los había libertado. Una comida especial, comían cordero, con hierbas amargas, con no sé qué cosa, con vino, pero es una comida, es una celebración especial. Cantaban salmos, oraban al Señor, daban gracias al Dios que los había rescatado, que los había redimido. Es una celebración íntima de la familia, de cada familia. El Señor Jesucristo, esa Pascua que vemos registradas en la Biblia, las compartió, fue con sus discípulos. Vamos a comenzar a mirar un poco esto. No la compartió con sus hermanos de sangre que los tenía, no la compartió con su mamá que la tenía, pero la quiso compartir esta Pascua con sus discípulos. La quiso compartir con sus discípulos. Y en medio de esa celebración de la Pascua, de esa cena pascual, los discípulos, recuerde usted la historia, el Señor le dice, vayan por allá y pregúntenle a aquel hombre, ¿dónde está el salón donde voy a celebrar la Pascua con mis discípulos? Y el hombre les va a mostrar un salón ya preparado, ya dispuesto. Vayan y preparen la Pascua allá. Ese preparar la Pascua implica que los discípulos tenían que ir, no sé si comprar la carne del cordero, matarla ellos mismos, matar al cordero, cocinar, preparar la cena, buscar el pan sin levadura, el vino, qué sé yo, todos los ingredientes necesarios. Pero ellos van a encontrarse esa noche para cenar con el maestro, para celebrar la cena pascual. Ya eso es como una rutina, ya lo han hecho, vienen haciéndolo cada año, pero esa noche el Señor rompe el protocolo y se sale del esquema preparado, se sale del ritual y tiene unas palabras diferentes y le dirige a ellos unas palabras diferentes y establece un punto
de inflexión, un punto que hace una especie de quiebre entre lo que era hasta este momento y lo que va a ser de allí en adelante. Por eso llamo a este segundo lugar, este punto aquí, un segundo momento en la historia de la redención. Todos los corderos, mis hermanos, cuando usted lee en la Biblia desde el Génesis hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la muerte del Señor Jesucristo, todos los corderos que se sacrificaron, incontables. La cuenta la tendrá el Señor, pero para nosotros incontables. Todos los corderos que se sacrificaron desde el principio de la humanidad hasta la venida, hasta la muerte del Señor Jesucristo, todos esos corderos apuntaban y señalaban al Señor Jesucristo. No solo lo apuntaban y lo señalaban, esos corderos, la sangre de esos corderos actuaba como un, ¿cuál palabra usar? ¿Cuál ejemplo colocar? Es como decir, te entrego esto mientras te pago. ¿Un qué? Como una garantía, como un... Pero el valor no estaba en esa sangre del cordero. Eso era un mientras. Te entrego esto mientras viene el que va a pagar. La sangre de esos corderos no podía perdonar pecados. La sangre de esos corderos no podía, solamente era un para que aguanta, espérame, dame una esperadita. Esa sangre actuaba como así, como que delante de la justicia del Señor. Señor, espera hasta que llegue el que va a pagar con su propia sangre, hasta que llegara el verdadero Cordero de Dios y Él con su sangre pagó la deuda de todos. La deuda de todos, desde el primero hasta los que vendrían por siempre. Bendito sea su nombre. El Cordero de Dios, bendito su nombre por siempre. Repito, Juan el Bautista por eso lo llamó en Juan 1:29, Juan 1:36. ¿Podemos ubicar esa cita? Nereida, por favor. Juan 1:29. Con una sola nos basta. Y la otra es Juan 1:36. En dos oportunidades aparece registrado la frase que recordamos. He aquí, cuando Juan lo vio que venía, que se presentó en el Jordán, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Apocalipsis se le tributa adoración en los cielos al Cordero que fue inmolado. Bendito su nombre. Así como cantábamos ahora, o sea, es significativo, es importante que lo veamos. Si no fuera por la muerte del Señor, usted y yo tendríamos que tener en nuestros patios, en nuestras casas, un cordero y cada semana venir y matar sacrificar ese cordero y llevar la sangre para que de alguna manera mantenernos en paz con el Señor. Pero no tenemos que hacer eso porque el Cordero de Dios derramó su sangre por nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Sabe? Un hecho digno de atención es que el Señor Jesucristo habló muchas veces de su muerte. El cordero tenía que ser sacrificado. Los corderos que tenían el pueblo de Israel eran para apartarlos, los corderos perfectos, sin defectos, sin mancha, esa era la orden. Tenían que ser corderos perfectos, corderos sin defecto. El cordero de la Pascua se apartaba 3 días antes. No sé si era para someterlo a una especie de ayuno al animal, no lo sé. Pero 3 días antes lo apartaban antes de sacrificarlo. Y el Señor habló repetidas veces de la necesidad de su muerte. Nereida, por favor, acompáñame en esta cita. Búscalas para que las proyectemos. En el Evangelio de Juan, Juan 2:19.
Por ejemplo, cuando el Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, estaba haciendo referencia a su cuerpo y a su muerte, de que él moriría y se levantaría de la muerte al 3er día. O en Juan 3:14, cuando el Señor Jesucristo dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado dónde? Levantado en la cruz. Levantado en la cruz. No exaltado en gloria, sino levantado en la cruz. Y entonces, ¿qué pasaba en el desierto? El que estaba mordido por una serpiente, que se iba a morir por haber sido mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce en lo alto y vivía y se sanaba. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la figura? El que está infectado por el pecado, el que está muriendo por el veneno del pecado, necesita mirar al Salvador en la cruz para vivir. Necesita ver al Salvador muriendo en la cruz para poder vivir. Juan 6, 50 al 51. Este es el pan que desciende del cielo. Para el que de él come, no muera. Ese es el 50. ¿Y el 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor Jesucristo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como en la Pascua. Hay que comerse el Señor Jesucristo. Hay que comerse al Señor Jesucristo como si fuera un pan. Hay que comer de la carne del Señor Jesucristo. Hay que comer del Señor Jesucristo para vivir. También habló acerca de la necesidad de que su muerte, de la necesidad de su muerte para la salvación de los creyentes. Juan 12, 23 y 24. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Muchas veces relacionamos eso con nosotros y está bien, pero cuando el Señor Jesucristo lo menciona, está hablando acerca de Él. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es necesario que el grano de trigo, que es Él, caiga a tierra y muera para que entonces lleve mucho fruto. Bendito su nombre. Y estaba hablando nuevamente sobre su muerte. Habló sobre la inminencia de la muerte cuando estaba ya cerquita para Él. Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días, le dijo el Señor a sus discípulos, se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Los discípulos todavía como que no entendían nada de eso, qué quería decir, pero bueno. Pero el Señor estaba anunciando su muerte inminente. Habló sobre la victoria que vendría, sobre las fuerzas del mal y sobre los beneficios que los creyentes recibirían cuando el Señor Jesucristo muriese. Juan 12, 31 al 33. Juan 12, 31 al 33.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra... No, esa no es. Juan, no Mateo, Juan 12, 31 al 33. Juan. Ahora es el juicio de este mundo. Fíjese lo que dice el Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora porque Él va a morir. Porque Él va a morir y cuando Él muera, viene la hora del juicio. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Y dice, por la muerte del Señor Jesucristo, Satanás será... ¿eh? Ajá. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra por su resurrección, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y el siguiente, el 33, y decía estas palabras, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte? De muerte sacrificial, de muerte de cruz, de muerte trágica, de muerte sacrificial. Es en este escenario, mis hermanos, de la llegada inminente de la muerte, pero anticipada porque el Señor ya la espera, que nuestro Señor y Salvador en medio de esa Pascua instituye la celebración de lo que nosotros hoy llamamos la Cena del Señor. Es en esa cena donde el Señor instituyó lo que nosotros hoy conocemos y celebramos como la Cena del Señor. Que de paso deberíamos preguntarnos, ¿será que tenemos que cambiar nuestra costumbre y en vez de tomar esto los domingos en la mañana, tener una reunión en la noche y tener una verdadera cena? ¿Será que tenemos que, en vez de entregar un poquito de vino y un pedacito de pan, tener una comida más cercana a una celebración de lo que es una cena, porque así se le llama, porque así vemos en las Escrituras, porque así vemos que el apóstol Pablo habla, como veremos más adelante sobre esto? Es una cena, es la cena del Señor. Es la cena del Señor. Pero el momento en que el Señor Jesucristo lo instituye era perfecto en todo sentido. Se encontraban celebrando la redención. La Pascua es la redención. Se encontraban celebrando la redención que Dios les había dado. Estaban cenando, siguiendo las ordenanzas, participando de esa cena, comiendo la carne de un cordero, con el Cordero de Dios que está allí en medio de ellos, daban gracias, comían, hablaban. Juan estaba allí recostado al lado del Señor. Dice el Evangelio de Juan, dice que Juan tenía la cabeza puesta en el hombro del Señor. Es una escena muy familiar, muy íntima, en todo sentido. Pero de repente el Señor, como les dije ahora, rompe el protocolo y hace algo nuevo. Llegamos al tercer momento, la cena del Señor. Le pido que vamos a Marcos capítulo 14. Ubíquese allí en su Biblia, en Marcos capítulo 14. Vamos solamente a tomar unos versículos ahí para mencionar algo. Y digo que la institución de la Cena del Señor, mis hermanos, es un momento cumbre en la historia de la redención. Nosotros no estuvimos presentes cuando el Señor Jesucristo, cuando nuestro Salvador estaba muriendo en la cruz. Pero estamos hoy acá.
Nosotros no participamos de la redención que participó el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, pero estamos hoy acá y podemos más o menos comprender cuán significativa fue aquella liberación y el valor entonces de esa primera Pascua. Ahora, cuando vemos que el Señor Jesucristo está allí y por ejemplo, en el verso 22 les dice, Marcos 14, 22, leemos que mientras comían, entonces mientras estaban allí comiendo de la cena, dice Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y en el 23 leemos, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Aún en el 24 podemos leer, les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y estas palabras que establecen una nueva forma de celebrar la redención. Estas palabras, cuando le dice a los discípulos, toman y coman de este pan que es mi cuerpo, toman y beban de esta copa, que es el nuevo pacto en mi sangre, estas palabras establecen una nueva forma de celebrar la redención. Si usted me pregunta, ¿debemos nosotros como cristianos celebrar la Pascua judía? Le digo no, terminantemente no. No debemos nosotros celebrar la Pascua, no estamos llamados a celebrar la Pascua ni las festividades judías. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, nosotros somos redimidos del pueblo de Dios de todas las naciones, nosotros somos la iglesia del Señor. Nuestra Pascua, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo que fue sacrificado por nosotros. ¿Ve? Entonces el Señor estableció allí una nueva forma de celebrar la redención por medio de la cena del Señor, de la cena del Señor. Anunció, como leímos en el verso 24, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El escritor de los Hebreos dirá, si hay un pacto nuevo, quiere decir que el pacto anterior caducó, que el pacto anterior quedó abrogado, que el pacto anterior ya no tiene vigencia, fue sustituido por el nuevo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Estableció un nuevo pacto en su sangre, bendito su nombre. Anuncia oficialmente el Señor con estas palabras el establecimiento del nuevo pacto que haría. En Lucas, Nereida, por favor, en Lucas 22, 19, vemos el mandato que el Señor dio. El Señor mandó que así como hicieron esa noche, dice, que hicieran sus discípulos esto en memoria de Él. Dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio, les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y mandó diciendo, haced esto. ¿Haced esto qué? Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo dirá, la copa también dijo las mismas palabras, que bebieran y dijo, haced esto en memoria de mí. Nosotros, mis hermanos, usted y yo no nos podíamos liberar. Necesitábamos ser liberados. Necesitábamos ser rescatados. Y si usted no, es necesario que lo veamos así.
No sé qué visión a veces tenemos acerca del pecado. El pecado no es solamente que yo hago algo que no debo hacer, no. El pecado es algo que no puedo dejar de hacer. No podemos dejar de pecar a menos que Dios nos redima. A menos que seamos redimidos por Dios, por su sangre y que su Espíritu Santo venga con nosotros, no podremos nunca dejar de pecar. ¿Puede una persona no regenerada, no restaurada, salvada, redimida por la sangre del Cordero dejar de pecar? No, es imposible. Es imposible. No hay fuerza para ello, así como los israelitas no podían liberarse de la esclavitud y de la opresión de los egipcios, así tampoco nosotros no podemos, las personas no pueden dejar de pecar a menos que sean redimidas por el Cordero de Dios, que sean redimidos por el Cordero de Dios. ¿Dónde buscamos nosotros nuestra liberación? Estamos batallando con un pecado, estamos batallando con un mal hábito, estamos batallando con un patrón de conducta que no debemos arrastrar, que pertenece a la vieja vida, que no debería estar acompañándonos. Tenemos que llevar eso y buscar acercarnos a nuestro Redentor, acercarnos a nuestro Redentor para alcanzar y vivir en la plena libertad que Él nos vino a dar. Hoy estamos en medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No somos la totalidad. La iglesia está formada por todos los creyentes en todo el mundo y en todas las generaciones que han venido a pasar de muerte a vida por la gracia del Señor. Formamos parte del pueblo de Dios. Tenemos el mandamiento del Señor de que le honremos comiendo del pan y tomando del vino, recordándole con esta acción. Y al hacerlo, al obedecer a su mandato, indirectamente celebramos con gratitud la redención que Él nos dio. Que Él nos dio. ¿Dónde estaría usted si el Señor no le hubiese redimido? ¿Dónde estaría hoy? ¿Ha pensado, se pone a pensar en eso a veces? ¿Dónde estaría usted si el Señor no lo hubiese rescatado? ¿Qué sería de su vida si el Señor no lo hubiese rescatado? ¿Qué futuro tendría usted si el Señor no lo hubiese rescatado? No solo en la eternidad, acá en esta tierra. El pasaje bíblico que más claramente habla sobre la cena del Señor es Primera de Corintios 11. Públicalo allí, Nereida, por favor, la diapositiva. Primera de Corintios 11. Ese es el pasaje bíblico en todo el Nuevo Testamento que con más claridad enseña, habla y enseña y detalla los aspectos relacionados con la cena del Señor. Y en ese pasaje de Primera de Corintios 11, versos 24 al 28, por ejemplo, Primera de Corintios 11, 24 al 28, diríjase allí en su Biblia. Encontramos lo siguiente. Cuando leemos esto, lo primero que encontramos es que la cena del Señor la celebramos en memoria de nuestro Salvador. Nereida, por favor, la publicación, la diapositiva. La celebramos en memoria del Señor. ¿Cuál es el propósito principal de la celebración de la cena del Señor? El propósito principal es recordar el cuerpo partido
No. Hay otro antes de esa, la que sigue. No, la que sigue, la que después sí. Es el propósito principal es recordar el cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro Señor por el perdón de nuestros pecados. Cuando usted coma del pan, cuando usted beba del vino, la idea es que recordemos, que hagamos memoria, que recordemos el sacrificio de nuestro Señor, los sufrimientos de nuestro Señor. La sangre derramada de nuestro Señor. En segundo lugar, por esas palabras de Primera de Corintios 11, la cena del Señor también es una proclamación futura. La celebramos con la mirada puesta en la esperanza del regreso de nuestro Salvador, como lo dice el verso 26 de ese capítulo. Celebramos la cena. El apóstol Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Celebramos la cena con la esperanza puesta de que ese Salvador que sufrió por nosotros, ese Salvador que murió por nosotros, también regresará. En tercer lugar, preste atención, por favor, más atención a esto. El tercer lugar, la cena del Señor debe realizarse habiéndonos examinado personalmente, realizando cada uno de nosotros un examen de conciencia. Es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, cada uno antes de comer de la cena tiene que examinarse, tiene que probarse a sí mismo. Se nos exhorta a examinarnos antes de comer el pan y antes de beber de la copa. ¿A que nos examinemos para qué? Dice, para que no comamos del pan y del vino de una manera indigna. Y dice, porque si comemos de ese pan de manera indigna, esto es, estando en pecado, esto es, estando en una situación irregular delante del Señor, dice, estamos comiendo para juicio. Y eso trae enfermedades y eso puede ocasionar hasta nuestra misma muerte, dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. De manera que es algo serio, sí, es algo sumamente serio. ¿Que ese examen de conciencia es necesario? Sí, es necesario. Que cada uno de nosotros cuando hay la cena del Señor deberíamos tener un tiempo de reflexión. Y si tenemos alguna diferencia unos con otros, deberíamos ir hasta donde está el hermano y pedirle perdón y reconciliarnos antes de participar del pan. Y si tenemos una situación de pecado no confesada y reconocida delante de Dios, deberíamos reconocer delante del Señor y pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie antes de participar del pan. Si me hago explicar, mis hermanos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Es un acto, por último, es un acto de unión y obediencia, de unión, de comunión, de nosotros todos como iglesia y de obediencia. Es una ordenanza que al ser compartida, cuando la tomamos limpiamente como iglesia, como comunidad de creyentes, demuestra comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Hay una frase en las Escrituras. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión. Tenemos comunión unos con otros. Es imprescindible que nos aseguremos de que estamos en comunión unos con otros. Estamos en comunión unos con otros.
El Señor Jesucristo se entregó voluntariamente a sufrir la muerte que sufrió, la muerte que sufrían los criminales, siendo inocente, siendo santo. Con su muerte pagó el precio infinito que nosotros nunca podríamos haber pagado ante la justicia de Dios. Por su sacrificio y su sangre podemos decir que compró nuestra libertad, la compró, nos rescató, nos redimió. Hoy celebramos la redención que Él nos ha regalado. Nos regaló redención. Le agradecemos a Dios porque hizo posible tan grandísima misericordia con nosotros, que no lo merecíamos. Pregunto para terminar, ¿dónde estás tú con relación a esto que hemos hoy considerado, que hemos hoy compartido? ¿Ya has experimentado el poder de la redención del Cordero de Dios en tu vida? ¿Has experimentado el poder de la redención del Señor Jesucristo en tu vida? Puedes en verdad mirar a tu pasado y así como el pueblo de Israel podía decir, en este día Dios me dio la libertad, salimos de Egipto. Tú puedes mirar hacia el pasado y decir, en este día mi vida cambió. Tú puedes mirar hacia el pasado y decir, en esta época yo conocí al Señor y eso cambió mi vida para siempre. Porque si todavía si no puedes decirlo, es porque quizás todavía no le has conocido como tu Redentor. Porque cuando alguien conoce al Señor Jesucristo como su Redentor, es que su vida sufre un antes y un después. Sufre un antes, un después, pasa de muerte a vida, pasa de la esclavitud a la libertad, pasa de la opresión a la libertad, pasa de la oscuridad a la luz. Y eso no hay manera de que la persona no se dé cuenta, no lo pueda reconocer y no pueda agradecer a Dios y vivir por siempre agradecido a Dios que le rescató, que le redimió, que le dio una vida distinta para bien. Si todavía no fuese así, todavía hoy allí está el Cordero de Dios que quita el pecado, que salva y da nueva vida a todos los que a Él se acerquen. Vamos a orar. Señor, queremos darle gracias alabanza, Señor. Todo el reconocimiento y todo honor a usted. Que se ha manifestado como nuestro Redentor, que ha escrito la redención de nuestras vidas a lo largo del tiempo. Y en la persona del Salvador, el Cordero de Dios, el Redentor de nuestras almas, en Él nos otorgó perdón, salvación y vida. Le damos gracias porque nos vemos reflejados en aquella gran liberación que usted obró sobre su pueblo cuando estaba en Egipto. Le damos gracias porque también, Señor, nos vemos allí como a la mesa del Salvador, del Maestro, invitándonos Él a participar, a comer de Él, a beber de su sangre. Le damos gracias porque hoy podemos, en memoria y en honor de Él, recordarle, honrarle, obedeciendo a su mandato.
pero reconociendo también lo que ello ha significado para nosotros, que nuestros pecados fueron perdonados por esa sangre, que alcanzamos vida por medio de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias por el alcance de esa redención que será perfeccionada en nosotros. Que hoy, cuando todavía luchamos con debilidades de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, sin embargo, el poder de esa vida nueva que la redención de Cristo obró para nosotros es mayor y suficiente para santificarnos, para mantenernos en pie, para por medio de su Espíritu Santo obrar en nuestros corazones, en nuestras conciencias, para sensibilizarnos ante su voluntad. Le damos toda la alabanza, la honra, la gloria a usted, que por nuestros méritos, por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, nada de esto podríamos hacer ni mantener. Pero su gracia es y ha sido mayor. Y le alabamos por ello, Señor y Dios nuestro. Le damos la honra a usted y le decimos que somos suyos y que nos complace ser suyos, haber sido comprados por esa bendita sangre. Gracias, Señor, por habernos rescatado para ser suyos, por habernos santificado, para que por la eternidad estemos ante su presencia. Señor y Dios nuestro, a usted y solo a usted sea la gloria, y a nuestro Salvador, Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre en las alturas, a usted, Señor y Salvador nuestro, sea la gloria. Y gracias por ese bendito Espíritu Santo que nos habita en Cristo Jesús. Amén.